Análisis estructural de la burbuja.com y el ciclo de capital. Antecedentes. La década de los 90 marcó la gestación de la era de la información, que no fue solo un cambio técnico, sino un desafío a la neutralidad del dinero. La convergencia tecnológica y legislativa distorsionó las señales de precios, volviendo la estructura productiva vulnerable ante factores externos y expectativas de rentabilidad alteradas. Bajo la nueva macroeconomía clásica, los agentes usaron la innovación como una predicción informada para invertir masivamente. Sin embargo, surgió una brecha crítica entre su percepción subjetiva de éxito y la capacidad real del sistema para sostener dicho crecimiento. El error fundamental de los inversores no fue el potencial de Internet, sino ignorar cómo la política monetaria afectaba el entorno informativo. Esta desconexión vinculó los precios bursátiles del flujo real, provocando un desequilibrio sistémico y el eventual estallido. Causas de la burbuja. Las raíces de la burbuja no residen exclusivamente en la innovación técnica, sino en la arquitectura financiera, que permitió una masiva mala asignación de recursos, mientras que la innovación es un proceso de mercado. La expansión crediticia orquestada mediante bajas tasas de interés entre 1998 y 1999 proporcionó el combustible para un auge insostenible. La teoría austriaca del ciclo económico explica este proceso como un desajuste intertemporal. El aumento de la oferta monetaria generó señales falsas de abundancia de capital, provocando una divergencia entre el ahorro real y la inversión. A este desequilibrio se sumó la exuberancia irracional, un mecanismo de retroalimentación psicológica impulsado por los espíritus animales, que terminó por distorsionar completamente el sistema de precios de los activos. Aquí en la figura 1 podemos ver la relación entre la liquidez monetaria y el ciclo bursátil tecnológico entre los años 1995 y 2005. La evidencia estadística confirma la causalidad monetaria. La evolución del Nasdaq presenta una correlación inversa con el costo del dinero. Se observa que la reducción de tasas en 1998, tras la crisis rusa, actuó como combustible monetario, mientras que la subida al 6,5% en el año 2000 asfixió la liquidez, precediendo por pocos meses al colapso del índice. Ahora tenemos el desarrollo de los eventos. El pico del mercado en marzo del 2000 marcó un punto de inflexión donde la confianza global se enfrentó a la escasez de ahorro real para completar los proyectos iniciados. En enero del 2000, cenit de la exuberancia, la fusión AOL-Time Warner representó el máximo optimismo sistémico donde la narrativa desplazó a las métricas tradicionales de beneficios. Entre febrero y mayo del 2000 hubo una restricción monetaria. La Fed elevó los tipos al 6,5%, buscando un aterrizaje suave ante el evidente sobrecalentamiento. En marzo del 2000, el índice alcanzó los 5.048 puntos, iniciando una corrección que reveló una masiva sobrecapacidad en infraestructura. En septiembre del 2001, los atentados del 11 de septiembre profundizaron la recesión, forzando a la Fed a girar hacia tipos extraordinariamente bajos para restaurar la liquidez. En octubre del 2002, el Nasdaq tocó los 1.114 puntos, completando una pérdida del 78% de su valor y evaporando 5 billones de dólares en capitalización. Ahora tenemos la evidencia estadística y dinámica de variables clave. La dinámica del ciclo se visualiza mediante el triángulo de Hayek. La expansión crediticia provocó una rotura gráfica donde el consumo y la inversión en etapas alejadas del consumo final aumentaron simultáneamente sin respaldo del ahorro real. Aquí en la figura 2 tenemos la inversión privada fija en equipos tecnológicos versus el crecimiento del PIB real. Este gráfico valida la tesis de la mala inversión. El desacople entre 1999 y el 2000 muestra cómo la inversión en gastos de capital creció a un ritmo muy superior al PIB real, generando un alargamiento artificial de la estructura productiva. La brecha posterior al 2001 representa la capacidad ociosa y el capital desperdiciado que la economía tardó años en absorber.
Luego tenemos las políticas económicas y su efecto en el rebalanceo. Tras el colapso o estallido, se implementó un estímulo fiscal y monetario sin precedentes para frenar la deflación de activos, reduciendo las tasas al 1% en 2003, bajo el prisma del modelo de Garrison. Estas acciones constituyeron un remiendo monetario que no resolvió la distorsión de la estructura de capital, sino que la postergó. Intentar alcanzar la frontera de posibilidades de producción mediante expansión monetaria sin reducción en la preferencia temporal, es decir, en el ahorro, genera un trade-off insostenible a largo plazo. Las consecuencias, los costos y la evaluación de la política monetaria. Si bien se evitó una depresión, los costos estructurales fueron profundos. Desplazamiento del capital. Los bajos rendimientos tecnológicos y las tasas al 1% empujaron el capital hacia el sector inmobiliario, gestando la burbuja subprime. Luego están los desequilibrios globales. La abundancia de dólares financió el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos a través de la acumulación de reservas en Asia, un efecto espejo visible en la figura número 3, donde el exceso de liquidez fluyó hacia mercados externos para evitar la apreciación de divisas emergentes. La degradación informativa. Se validó la crítica de Lucas mediante el Greenspan Put. Los agentes internalizaron que el Banco Central rescataría al mercado, destruyendo la función informativa de la tasa de interés y aumentando la fragilidad sistémica. Como conclusión, la estabilidad lograda en 2004 fue una ilusión sostenida sobre la postergación de ajustes estructurales necesarios. La política monetaria de tipos extraordinariamente bajos no resolvió la mala inversión, sino que simplemente la trasladó de sector, sembrando las semillas de la crisis financiera de 2008.